Bueno, hola, hola. Listo, otra vez yo, Sebastián. Eh, ahora les voy a hablar de SVG. ¿Alguien ha escuchado qué es SVG? ¿Para qué sirve? Que al menos que traduce, ¿no? ¿Alguien dijo por allí qué? Kinda, sí. Scalable Vector Graphics, correcto, pero no se vale si, si ya sabe esto. Listo, Scalable Vector Graphics. Realmente es un formato basado en XML, ya se van a dar cuenta por qué, que se creó alrededor de 1999. O sea, es un estándar ya que lleva bastantes años. Eh, ¿A quién se le ocurre algún posible caso de uso? ¿Alguien por allí había mencionado Icon Monster? Correcto. Agregar iconos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Aparte de agregar iconos. Al final un icono es una imagen, ¿no? Imágenes muy difíciles. Sí, chévere. Sí, bueno, allí alguien dijo que crear animaciones complejas con CSS. Sí, realmente, de hecho, esos son los dos casos de uso que les voy a mostrar. Entonces, pues el primero es que queremos mostrar una imagen que sea realmente responsive, ¿cierto? Listo, allí tenemos a izquierda y derecha un SVG y un PNG. ¿Qué pasa si yo le hago suma al PNG? Se pixela, ¿cierto? Y eso no nos va a pasar con un SVG, ¿cierto? Listo, lo otro que mencionaba allí alguien es animaciones complejas, ¿cierto? Les voy a mostrar, esto no lo hice yo, pero me pareció brutal. Uy, qué chimba. Todo es SVG. Y realmente, ¿qué es SVG? En su forma más pura son puntos, líneas, círculos, rectángulos, elipses. Son formas básicas, ¿sí? Que yo les puedo dar colores, que yo puedo decir el ancho de una línea, yo puedo decir el color de una línea, si la línea es punteada o no, etcétera. Obviamente el código de esto es enorme, por eso hice la advertencia, yo no lo hice. Pero efectivamente podemos crear cosas muy complejas a partir de cosas muy, muy sencillas. ¿Cierto? Listo. ¿Por qué yo consideraría usar un SVG? ¿Quién, quién me puede decir? Eh, Creo que lo tiene Carlos, ¿no? Bueno, aquí nos dicen por el peso de las imágenes. ¿Quién más? Y sí, es correcto, de hecho. ¿Por qué? La relación calidad-peso, correcto, sí, muy bien. Eh, la animación, como es un SVG, obviamente, pues digamos que en su forma pura no está animado, ¿sí? Es una imagen estática. Hice el ejercicio de convertir el SVG a un PNG. El SVG pesaba 242 kilobytes, ¿cierto? Que eso, pues a fin de cuentas es nada, ¿sí? Al pasarlo a PNG, quedó pesando 1.3 megabytes. Y pues eso para una página web, si yo no estoy usando datos, si no tengo 4G, pues sí viene siendo un problema de carga
pues importante. Y pues lo otro muy chévere que nos permite hacer SVG es que yo lo puedo personalizar a mi antojo usando CSS, ¿cierto? Entonces yo puedo dibujar un círculo, ¿cierto? Y con CSS yo le digo, hey, quiero que este círculo sea rojo, sea verde, tenga un borde de tal ancho, que el borde sea punteado, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, pues, manos a la obra. Y no tengo nada. Cool. Entonces, vamos a empezar. Realmente el tag de SVG, yo le estoy diciendo al navegador, hey, aquí voy a dibujar algo, ¿cierto? Básicamente es como un lienzo, ¿cierto? Para efectos de no usar CSS, y realmente esto no es tan recomendable de quemarle allí el ancho y el alto. A veces es como que casi decirle al navegador como, man, este es el ancho. ¿Y qué va a pasar? Que a veces si yo me salgo un poquito de allí, va a cortar la imagen, ¿cierto? Voy a hacer un lienzo de 800 por 800, ¿cierto? Listo. Vamos con una de las cosas más sencillas. Un círculo. Eh, ¿Quién me dice qué atributos tiene un círculo? Ahí. Álgebra. ¿Quién? ¿Qué dijeron? Un radio. Claro. Listo. Y voy a ponerlo por allí, ¿cierto? Podríamos interpretar este lienzo como si fuera un plano de coordenadas cartesianas. No se asusten, no se asusten. ¿Sí? Donde mi origen es este, aquí donde tengo mi puntero, ¿cierto? Ese es el origen, 0, 0, ¿cierto? Hacia la derecha, el eje positivo de X y, ojo ahí, hacia abajo, el eje positivo de Y, ¿cierto? Por eso le digo, podría interpretarse más o menos, no es exactamente, pero sí, podemos verlo así. Listo. Si yo les digo entonces que es un plano cartesiano, ¿qué otras cosas harían parte del círculo? Posición en X y Y. ¿De qué? El centro del círculo, ¿cierto? Entonces, yo puedo usar aquí porcentajes, ¿cierto? ¿Sí? A ver, no los podemos silenciar. Bueno, listo. Sigamos. Entonces yo puedo usar porcentajes, ¿cierto? Para decir en dónde quiero poner el centro del círculo dentro de No, ese lienzo de 800 por 800. no quieren comida. Fue un engaño. Fue un vil engaño. Y me usaron para eso. Ok, ya, No, otra vez. ya, ya están. Ya, Ah, listo. Perdón, problemas técnicos. Listo, entonces ya tenemos un círculo. ¿Qué otra figura se les ocurre? ¿Un cuadrado, sí o qué? Pero pues un cuadrado no es más que un rectángulo, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre que tiene un rectángulo? Entonces, alto y, perdón, ancho y alto, ¿cierto? Listo. ¿Qué otra cosa? Similar a lo que dijeron.
la posición, ¿cierto? Bueno, como les decía, yo puedo usar porcentajes o también pues puedo usar ciertas coordenadas dentro de ese lienzo, ¿cierto? Pero me está renderizando todo negrito. Pongámosle algo de color a esto, ¿cierto? Para eso yo puedo usar el atributo fill, ¿cierto? Que es, ahí, relléneme esto. Y por aquí yo tengo trampilla. Listo. ¿Cierto? Chévere. Voy a dejarlo más difícil para el final. Y entonces dibujemos una elipse. ¿Cierto? De nuevo, la misma pregunta. ¿Qué tiene una elipse? ¿Sí? Más o menos, sí. Bueno, realmente lo que yo le puedo decir a este tag elipse es que tenga un radio en X, ¿cierto? Que lo voy a hacer de 100. Y también le puedo decir que tenga un radio en Y. Listo. ¿Qué más le puedo decir? Las coordenadas, ¿cierto? El centro de la elipse. Voy a volver a usar porcentajes. Y no sé por qué no quedó. Jeje. Ahí está. ¿Cierto? Bueno, pongámosle un relleno también. Yo tengo mi trampilla por ahí, por eso me sella los rellenos. Listo. ¿Les parece si le ponemos un borde? Yo le estoy diciendo ahí, hey, vas a tener un borde de cierto ancho, ¿cierto? Y le voy a decir aquí, tu borde va a ser de este color. Ahí está, ¿cierto? Yo también puedo decir, su borde va a ser punteado. Ahí está, ¿cierto? Este atributo stroke dash array puede recibir dos parámetros. Uno en el que yo le digo qué tan ancho va a ser ese, digamos, ese dash, ¿cierto? Y el segundo es qué tan grande va a ser el espacio entre los dashes, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Listo. Pero aquí yo estoy un poco atado a las formas que me da SVG, ¿cierto? Es decir, un círculo, un rectángulo, una elipse. ¿Y qué pasa si yo quisiera dibujar otra cosa que no sea eso? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces existe un tag que se llama polígono, ¿cierto? ¿Qué recibe un polígono? ¿Alguien me puede decir qué es un polígono? Exacto. Tiene n lados, ¿correcto? Es una forma que tiene n lados. Yo podría, bueno, listo. Y esos n lados, ¿cómo se representa cada lado? Con una línea, ¿cierto? Y una línea, pues es una unión de dos puntos, ¿cierto? Listo. No se asusten tanto.
Listo, lo que voy a hacer ahora, yo lo hice como un poco a prueba y error, eh, pero es como para que tengan un poco en mente lo poderoso que es usar SVG, ¿cierto? Yo voy a colocar allí una serie de puntos dentro de lo que les dije, el SVG del lienzo, que es como el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces yo empecé con estas coordenadas, ¿cierto? Que más o menos yo dije, ok, va la estrella, porque voy a hacer una estrella, va a quedar allí, en este espacio que queda, ¿cierto? Y empecé a hacer pues un poco de prueba de error y también un poco de pensamiento espacial allí. Listo. Allí no he puesto nada porque me falta un par de eh, atributos. De nuevo, voy a poner un color, el cual va a ser el relleno de ese polígono. También le voy a decir que va a tener un borde. Y un ancho de ese borde. Listo. Chin, chin, chin. Aquí para darle un poco de transparencia, le voy a dar este valor, ¿cierto? Este valor va entre 0 y 1, el de la opacidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Creo que todavía... Ah, sí, ya me dibujó algo. Cool. Me dibujó una linecita. No se alcanza a ver, ¿cierto? Cool. Entonces va a cambiar el color. Eso le pasa a uno por ser fancy. Ahora sí se ve. Listo. Voy a seguir allí colocando coordenadas, ¿cierto? Porque esto es lo que recibe realmente, es un arreglo de puntos, ¿cierto? Exacto. Él los va uniendo. Él es muy pilo y los va uniendo. ¿Cómo así? Sí, sí, pues es como cosa del editor, pero pues cuando yo le doy enter, él ya lo deja ahí abajo. ¿Sí? Sí, también. Ah, ya te entendí. Sí, puede ser un espacio entre cada punto, entre cada par de puntos. Listo, qué pena, no entendía la pregunta. Claro, lo que yo hice, claro, como les comentaba, hice como un poquito de prueba y error, pero el inspector también, pues el inspector es tu amigo, siempre úsalo. Eh, y es que el SVG, ¿cierto? Miren ese cuadro que está allí, es el de 800 por 800 que yo puse en un inicio. O sea, ese es mi lienzo de 800 por 800, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que fue como un poquito a prueba y error, porque me tardé bastante encontrando cuáles eran las coordenadas bien. Sí, pero tacho porque no lo acabo. Va a ser una estrella de 5 puntas. Exacto. Sí, él los va leyendo uno a uno y los une. Él los va uniendo en ese orden. 140, este es el primer punto. 140, 615. Esta es la primera coordenada, ¿cierto? El segundo punto es este, por eso lo unió allí. El tercer punto es este, por eso lo unió allí. Y como es un polígono, pues tiene que cerrarlo y unir el último con el primero, ¿cierto? No se asusten, no va a ser siempre así. Ahorita les doy un súper trucazo. Ahorita les doy un súper trucazo.
Listo. Allí puse un cuarto punto, ¿cierto? Que es este de aquí. Creo que me comí un punto. Sí. Ahí va quedando. Listo. Como ya pueden ver un poco la forma, entonces, ¿dónde iría el siguiente punto? Va a ir por aquí, ¿cierto? Para que el SVG una el siguiente punto que va a ser por allí, ¿cierto? Entonces ya cuando yo tenía el primer triangulito, ya fue un poco más fácil imaginarme la forma de la estrella y saber dónde iban cada coordenada, ¿cierto? Ay. Y allí está, ¿cierto? El otro punto iría más o menos por aquí, ¿cierto? Para que me complete la tercera partecita de la estrella. Ahí está. El otro punto iría por allí, más o menos, para hacer la cuarta punta de la estrella. Ahí está. El siguiente punto iría por aquí, más o menos, para poder dibujar la última punta. Aquí ya lo puso. Se ve como que el último segmento que unió es este de aquí. Y finalmente. Y voilà. Nice. Listo. Entonces, para que se den una idea más o menos de el poder que tiene el SVG, ¿cierto? Yo puedo hacer líneas, incluso líneas básicas, ¿cierto? Hay un tag que se llama polyline. Polyline. Así. Y yo le digo, pues, cómo va a ser esa línea, si va a ser pues una línea continua, si va a ser punteada, cómo va a ser ese punteado, qué color de la línea, etcétera, etcétera. Listo. Ok. Bueno, recapitulando un poco desde el principio, siempre tengan en cuenta que pues el SVG es nada más como el lienzo y allí es donde voy a poner todos los elementos que voy a dibujar, ¿cierto? Ya sea un círculo, un rectángulo, un cuadrado, una línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? También tengan en cuenta como los aspectos que hay, pensando un poco en que va a ser como un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Dónde va a estar el centro del círculo? ¿Cierto? Si es un cuadrado, ¿dónde van a estar las coordenadas X y Y del cuadrado? Bueno, del rectángulo. Incluso yo puedo jugar con otros atributos en el rectángulo, como por ejemplo CX y CY, que son estos dos mismos, para que el cuadrado tenga bordes redondeados, bueno, esquinas redondeadas, ¿cierto? Esto fue lo que vimos del polígono. Entonces, un polígono que recibe un arreglo de puntos, ¿cierto? Varios puntos, los cuales van a ser unidos para formar una línea y a su vez formar un polígono de n lados. Y lo mismo, pues nada, pues con la elipse, ¿cierto? Yo puedo jugar con el color del borde, de qué ancho va a tener ese borde, cuál va a ser el relleno de mi forma, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero pues yo les mostré como 5 tags, 6 tags más o menos.
que son estos, ¿cierto? Pero mi recomendación es vean la referencia porque hay cerca de 80 tags, ¿sí? En serio, es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Listo, ¿qué otros tags importantes tenemos de SVG? ¿Cierto? Tenemos el path, que realmente es el tag genérico que se usa para definir una forma. Es decir, yo pude haber definido estas figuras, es decir, el rectángulo, el círculo, la elipse, la estrella, basado en el tag path, ¿cierto? Pero path que recibe, path recibe una serie de instrucciones que realmente sí son un poco complejas de aprenderse, pero de nuevo, ya ahorita les doy un truco mágico para que todo sea muy chévere, ¿cierto? El tag G se usa para agrupar, ¿cierto? Viene de, pues, de group y allí puedo meter otros elementos de SVG, ¿cierto? Yo puedo crear filtros y máscaras que realmente yo puedo usar para, digamos, usar patrones. Es decir, yo puedo definir un patrón punteado para que vaya dentro de, o bueno, sí, para que vaya en el relleno de, por ejemplo, mi elipse, ¿cierto? Yo puedo definir un patrón punteado. El tag polyline, que ya les decía, pues yo puedo dejar una línea recta. Y también existe uno que me parece súper chévere, que es el tag defs. El tag defs, yo puedo definir ciertos objetos gráficos para ser usados posteriormente, ¿cierto? Listo. ¿Alguien me puede decir qué alternativas se les ocurren para no usar SVG? Una etiqueta también que se llama Canvas, no sé cuál es la diferencia. Ya vamos para allá. Ya llegamos ahí. No, no necesariamente dibujar en vivo, pero pues yo les decía, ¿para qué usarían un SVG? Para un icono, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, con un PNG? Que es más sencillo. ¿Por qué no hacer una estrella en Paint y exportar el PNG en vez de hacer este tipo de cosas? No sé. ¿Por qué? Sí, pero al final lo que yo uso realmente es un archivo .svg, ¿cierto? Y eso es lo que estoy usando como recurso. ¿No? ¿Nada? Bueno, listo. ¿Qué pasa si yo uso un GIF en vez de la animación inicial, esa que yo les mostré? Resolución, dicen por aquí. ¿Qué más? Pesado. ¿Qué más? Bueno, sí. Realmente, eso es un GIF. ¿Qué pasa si yo intento hacerle zoom al GIF? De pixela, claro. ¿Sí? Entonces, más que decir como, hey, sí o sí usen SVG, sino piensen realmente cómo el usuario puede llegar a interactuar con un elemento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo esta animación, la del GIF, ¿cierto? Pero quiero que sea como un poco más suave o que tenga más, como movimientos menos bruscos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Voy a tener que meterle más frames al GIF. ¿Y eso qué implica? Más imágenes para el GIF, lo que implica más peso para el GIF, lo que implica tiempos de carga en una página, ¿cierto? Por ejemplo, si yo uso videos, de igual forma, si el video es muy pesado, por ejemplo, si yo hago esto en un video, este video, pues también los frames o la calidad del video puede hacer que sea muy pesado, ¿sí? O imágenes estáticas. Lo que yo les decía,
el ejercicio que yo hice fue coger ese SVG inicial que les mostré de la animación y convertirlo a PNG, ¿sí? Pero listo, ya les dije que el peso fueron como 1.4 megabytes. En un celular se vuelve, o sea, ya no me sirve porque yo necesito ver la imagen ya, ¿sí? Si yo soy usuario y empieza eso a cargar así lento, llego, uy, no, qué pereza, ¿sí? Pero también son cosas, digamos también de que no son independientes de la resolución. Si yo le hago, de nuevo, si yo le hago zoom a una imagen, se va a pixelar, ¿sí? Y de nuevo, para el usuario eso va a ser feísimo. Listo, muy bien. Hay una alternativa que se llama Canvas. ¿Qué pasa? Resulta que Canvas, porque claro, realmente, y siendo muy honestos, yo no sabía nada de esto antes de hacer la presentación, entonces muy chévere porque aprendí. Entonces yo dije, hey, también existe una vaina que se llama Canvas, ¿por qué no usar Canvas? Resulta que Canvas tampoco es independiente de la resolución, ¿sí? Es decir, si yo le hago zoom a un Canvas, también se va a pixelar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Canvas y con las imágenes estáticas? Son atadas a una cosa que se llama el bitmap. El bitmap son ese conjunto de píxeles que yo tengo en una imagen. Entonces, si yo tengo un conjunto de píxeles y no de vectores, como es el caso del SVG, pues todo se me va a pixelar y todo va a ser dependiente de la resolución a la que yo esté renderizando una imagen. Ahora, problemas de accesibilidad también tiene el Canvas, ¿sí? Yo dentro del SVG puedo decir como, hey, listo, esto es una imagen y esto es un alternative text, yo puedo meter texto ahí dentro, yo puedo incluso meter media queries dentro del SVG, puedo tener muchas cosas de accesibilidad que ayuden al usuario a saber qué es lo que estoy dibujando, ¿cierto? En un Canvas no. Otro problema que tiene Canvas es que no da soporte a eventos. Es decir, cuando yo le hago clic, cuando toda esta serie de eventos que tienen los atributos de las etiquetas HTML no tienen ese soporte. Canvas no tiene ese mismo soporte. Entonces, pues, creo que realmente el uso de Canvas es más que todo para otro tipo de casos de uso. Listo. ¿Qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer? Realmente no encontré un qué no deberíamos hacer. Pero sí encontré aquí como unos tips para que tengan en cuenta al momento de usar SVG. El primero es que hay herramientas que nos permiten hacer el SVG más pequeño en cuanto a código, es decir, todo, digamos, en una sola línea. Eso nos va a reducir, por ejemplo, si yo estoy cargando un SVG externo, el tamaño del SVG sea menor. Así como hice el ejercicio de convertir el SVG a PNG, hice el ejercicio de hacer más pequeño este. Les decía que pesaba 242 kilobytes. Después de minificarlo, quedó pesando 150 kilobytes. Entonces, súper chévere porque para tiempos de carga esto es genial, ¿cierto? Siempre consideren, no que sea como un, ay, si voy a usar SVG siempre, sino que piensen como en los casos de uso y en lo que quieren mostrarle al usuario, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas como los son iconos. Los iconos me parece muy chévere cargarlos desde un SVG. Pero si yo lo que quiero es mostrar fotografía en alta resolución, pues no me voy a poner a hacer las montañitas y que no, obviamente no, ¿sí? Obviamente si tengo fotografía muy chévere, si yo dispongo de buenas imágenes, pues obviamente eso es lo que le quiero mostrar al usuario, ¿cierto? Las animaciones, por ejemplo, la animación que les mostré al inicio me pareció una tarea impecable, ¿sí? Y eso es ese tipo de cosas que uno dice como, esto es lo que merece la pena que vea un usuario, ¿sí? Por otro lado, yo dentro del HTML, dentro de las etiquetas de HTML, estaba usando algunos atributos como son stroke, stroke width, fill. Todos estos atributos son presentacionales, ¿sí? Es decir, cómo quiero yo que se vea la imagen, ¿sí? Este tipo de cosas, si yo las pongo dentro del HTML, después no las voy a poder editar usando CSS, por ejemplo,
¿sí? Entonces es mejor tener todo este tipo de cosas, un poco adentrándome ya a CSS, adelantándome un poco, es mejor tenerlas en el CSS, ¿sí? Es mejor tener el fill, el stroke width, el stroke, todas estas cosas que son como de colores, de anchos y eso, es mejor tenerlas en el CSS. Y finalmente, el truquillo que les iba a decir es que existen herramientas de edición que me exportan en SVG, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un Sketch, por ejemplo, que es una herramienta de ilustración, Adobe Illustrator, Inkscape, todas estas herramientas, yo puedo dibujar todo lo que quiera y allí puedo exportar en SVG. Entonces, pues obviamente no voy a tener que hacer la estrellita con puntos y ensayo y error, sino pues dibujo la estrellita y la exporto y ya. Entonces, por eso les decía que no se asustaran tanto. Listo. En nuestra sección de Can I Use, realmente, como les decía, el SVG es un estándar que tiene muchísimos años, ya va para 20 años, creo, ¿sí? Entonces, pues, muchos navegadores lo soportan. Realmente, si se dan cuenta, es como Internet Explorer hasta el 8, pero pues, realmente hay alguien que use eso. Pero bueno, a manera de consideración, esto es solo el tag SVG, es decir, el que yo puse de primeras, el lienzo, ¿sí? Entonces siempre es importante que revisen antes el soporte que tiene cada uno de los tags, es decir, si Circle lo soporta, si Ellipse lo soporta, si Polygon lo soporta, si Filter lo soporta, etcétera, etcétera. Por otro lado, todo esto que les mostré es parte del estándar 1.1, que fue el que pues ya estaba hace 20 años, ¿cierto? El estándar SVG2 realmente es algo muy reciente y me pasó hace poco que estaba tratando de hacer algo usando este estándar y solo servía en Chrome. Entonces, para que estén también muy pendientes de eso. Estuve jugando un poco con cosas como el radio de los círculos, también las coordenadas y todo este tipo de cosas. En el estándar SVG2, esto ya es presentacional, es decir, yo puedo modificarlo en CSS. Pero al momento de yo abrir Safari, al momento de abrir Firefox, no se renderizaba nada. Entonces, para que tengan muy presente eso. Y pues allí les dejo este SVG 101, me pareció súper chévere para que le echen una ojeada. También les dejo una serie de posts de una developer que se llama Sara. Son súper chéveres. Allí encontré también cómo se ve un GIF animado versus un SVG animado. Incluso también encontré, pues, cuándo usar SVG, cuándo usar Canvas. Incluso allí también encontré una página en la que nos muestran un SVG animado, un GIF y un video. Entonces, cómo se ve todo. Y uno sí nota muchas diferencias. Pero, pues digamos lo que les digo, o sea, tengan en cuenta el usuario final, ¿sí? O sea, qué le quieren mostrar, cómo lo quieren mostrar. También tengan en cuenta, pues, los tiempos de carga, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Ni una pregunta? No sé. No me interesa. Hablaste del etiquetaje dentro del, pues una de las opciones para utilizar dentro del SVG, como para agrupar, pero pues uno realmente para qué utilizaría esa agrupación, o sea, algún ejemplo, para qué agrupar No, las realmente imágenes en no. SVG. No. Incluso también me está preguntando eso porque uno también puede meter un SVG dentro de otro SVG. Entonces, yo como, pues también lo vi, pero pensé como realmente qué posible caso de uso tendría. Yo te lo respondo si quieres. Bien. Usualmente pasa que cuando uno hace un DSVG o haces un icono muy complejo o una imagen muy compleja, entonces lo que haces es tienes un cuadradito de fondo, das cuentas, y pones un cuadrado encima. Digamos que yo quiero que quede ahí un hueco, ¿sí? Entonces lo que yo hago es poner el cuadrado abajo, el cuadrado encima y haz de cuenta que recorto ese pedazo. Entonces esas agrupaciones ayudan a que uno, digamos, cuando hace los dibujitos,
digamos, no tengas que cuadrar las coordenadas internas, sino lo que haces es como cortar ese pedacito, como si tuvieras una masa galleta y lo pusieras ahí. Y esa G usualmente se usa para eso, para agruparlos. Y esos SVGs dentro de otros SVGs usualmente es para eso, para cortar las imágenes, cuando son SVGs muy complejos. Entonces pasa mucho ese tipo de cosas. Cool. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Realmente, les voy a decir, les voy a confesar algo. Y es, estaba en un proyecto e hice una serie como de círculos superpuestos que se animaban como en el sitio y al hacer el scroll de la página se movían y cambiaban de color. Me tardé 2 semanas en hacerlo, trasnochando. Entonces, sí. Además que tocaría hacerlo pues con keyframes y con CSS y pues no sé si vale la pena como adelantarnos tanto en eso. De pronto, no sé, no me comprometo, pero para la sesión de animación podría incluso traerles un ejemplo de un SVG animado. ¿Listo? No sé, Anita. Que tú hablaste que minificaste tu SVG. Sí. ¿Qué herramienta usaste o cómo lo hiciste? Uy, no recuerdo, pero Google. Minify SVG. Ah, ok. Sí. Y ya tú le pasas el SVG original y te bota el SVG ya minificado. De los ¿verdad que nos llama? Porque Sí, sí. Inkscape, Illustrator, Adobe Illustrator. No sé qué otros. Aquí en las referencias están una cantidad de editores free y pues también de pago. ¿Algo más? ¿No? ¿Listo? Cool.